La lluvia golpeaba contra los ventanales de la casa victoriana con una insistencia que Elena ya no podía ignorar. 12 años. 12 años desde que Gabriel desapareció camino de la escuela y ella aún se despertaba cada mañana esperando oír el ruido de la mochila cayendo al suelo de la cocina, el sonido de sus zapatillas mojadas en el felpudo, su voz gritando «¡Mamá, llegué!». Pero solo había silencio, siempre silencio. Pasó los dedos por la fría superficie de la chimenea, donde las cenizas llevaban semanas sin ser removidas. El invierno en Santiago era especialmente cruel aquel año, y Elena sentía cada ráfaga de viento como una puñalada helada en el pecho. A sus 42 años, su rostro había perdido la suavidad que Gabriel solía acariciar de niño. Profundas arrugas marcaban las comisuras de sus ojos, y su cabello castaño estaba salpicado de canas que ya no se molestaba en ocultar. La casa parecía más grande y más vacía cada día. Los detectives habían dejado de llamar hacía 5 años. Los vecinos ya no hacían preguntas. El mundo había seguido adelante, pero Elena permanecía congelada en aquel día de octubre en que Gabriel salió para su clase de guitarra y nunca regresó. 16 años tendría ahora. Quizás era alto como su padre, con esa sonrisa torcida que siempre derretía su corazón. Elena estaba acomodando los cojines del sofá cuando escuchó el ruido, un crujido leve que venía del interior de la pared de la chimenea. Se quedó helada, el corazón latiéndole con fuerza. La casa era antigua, siempre hacía ruidos extraños, pero aquel sonido era diferente, metálico, deliberado. Se acercó a la chimenea y se arrodilló, pasando las manos por la fría piedra. El crujido volvió, más fuerte esta vez. Elena comenzó a presionar diferentes partes de la estructura hasta que sintió que algo cedía bajo sus dedos. Una piedra se desprendió, revelando una pequeña abertura. Sus manos temblaron al encontrar una palanca oculta. Con un sordo chasquido, una sección de la base de la chimenea se desplazó, revelando una caja fuerte empotrada que ella nunca supo que existía. El metal oscuro estaba cubierto de polvo, pero parecía sólido, intacto. Elena sintió un sabor amargo subir por su garganta. ¿Cuántos años llevaba allí? ¿Desde cuándo? Intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. Un pequeño panel digital parpadeaba con 4 dígitos en blanco. Elena respiró hondo, sus manos sudando a pesar del frío. Empezó con la fecha de nacimiento de Gabriel, 0304. Nada. Intentó la fecha de la desaparición, 1521. El panel emitió un pitido bajo y negativo. Las lágrimas comenzaron a brotar por su rostro cuando tecleó la última combinación que se le ocurrió, 1012, el día en que se mudaron a esa casa cuando Gabriel tenía solo 4 años. La caja fuerte se abrió con un suave chasquido. Dentro había 3 objetos que hicieron que el mundo de Elena se desplomara. Una foto de Gabriel que nunca había visto, donde aparecía sonriendo junto a un hombre de cabello canoso que no reconocía, un sobre amarillento con su nombre escrito en una caligrafía que conocía demasiado bien, y una pequeña llave dorada atada a un cordón de cuero. La foto temblaba en sus manos. Gabriel estaba mayor en la imagen, quizás con 14 o 15 años. Llevaba una camiseta que ella nunca había comprado, y su sonrisa parecía forzada, como si alguien lo hubiera obligado a posar. El hombre a su lado tenía una mano en el hombro y había algo en sus ojos que hizo que Elena sintió náuseas. Abrió el sobre con dedos temblorosos. La carta estaba escrita con la inconfundible letra de Miguel, su ex marido, el hombre que la había abandonado a ella y a Gabriel cuando el niño tenía solo 7 años, alegando que ya no podía soportar la presión de la paternidad. Elena, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste la caja fuerte. Siempre supiste que la encontrarías, tarde o temprano. Siempre fuiste demasiado decidida para tu propio bien. Gabriel está vivo, siempre lo estuvo.
pero no es lo que piensas, no es lo que ninguno de nosotros pensábamos. Cuando me lo llevé aquel día, pensé que lo estaba salvando a los dos, pero estaba equivocado, muy equivocado. La llave abre un apartamento en la calle Castaños, número 247, apartamento 3B. Ve allí, pero ve sola. Y Elena, prepárate para lo que vas a encontrar. Lo siento mucho, por todo, Miguel. Elena leyó la carta 3 veces antes de que las palabras realmente calaran en su mente. Miguel se había llevado a Gabriel, no había sido un secuestro por extraños, no había sido un accidente, había sido su propio padre. La rabia y el alivio se mezclaron en su pecho con tanta intensidad que apenas podía respirar. Gabriel estaba vivo, después de 12 años de pesadillas, de imaginar lo peor, de culparse a sí misma por no haber ido a buscarlo aquel día, finalmente tenía una respuesta. Pero ¿por qué Miguel había hecho eso? ¿Y por qué ahora? Elena guardó la foto y la llave en su bolsillo y salió corriendo de la casa, sin siquiera tomar un abrigo. La lluvia la empapó inmediatamente, pero no le importó. Condujo por las calles mojadas de Santiago con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oír el sonido en sus oídos. La calle Castaños quedaba al otro lado de la ciudad, en un barrio que raramente visitaba. El número 247 era un viejo edificio de ladrillos rojos, con una escalera de incendios oxidada subiendo por un lateral. Elena subió los escalones hasta el tercer piso, cada paso resonando en el pasillo vacío. La llave encajó perfectamente en la cerradura del apartamento 3B. La puerta se abrió, revelando un espacio pequeño. Miguel estaba parado en la puerta, más viejo, más delgado, con el rostro marcado por la culpa y el tiempo. Sostenía una taza de café humeante y parecía cansado, como si no hubiera dormido en semanas. ¿Dónde está él? Elena se levantó, la voz ronca de rabia. ¿Dónde está mi hijo? Ya no es un niño, Elena, es un hombre ahora. Y él, Miguel dudó, poniendo la taza sobre la mesa. Él no quiere verte. ¡Mentiroso!, Elena gritó. Estas cartas, él quiso verme todos esos años. Estas cartas son antiguas, dijo Miguel con calma. Dejó de escribir hace 3 años, cuando cumplió 18, y finalmente le conté la verdad. ¿Qué verdad? Miguel respiró hondo, como si se estuviera preparando para sumergirse en aguas heladas. Que tú lo sabías, que siempre supiste dónde estaba. Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. Eso es mentira, lo busqué todos los días. Tuviste una crisis nerviosa cuando él tenía 7 años, Miguel la interrumpió. Intentaste suicidarte, Elena, 3 veces. No podía dejar que Gabriel te viera así. No podía dejar que él pensara que era culpa suya. Los recuerdos comenzaron a volver en fragmentos. Los medicamentos, los médicos, las semanas en que ella no podía salir de la cama. Miguel intentando explicarle a Gabriel por qué mamá estaba enferma. Gabriel preguntando si ella iba a morir. Entonces lo secuestraste, Elena susurró. Lo protegí, Miguel explotó. Hice lo que cualquier padre haría. Tú estabas enferma, Elena. Tú no estabas bien. Mejoré, hice terapia, tomé los medicamentos. Después de 5 años, Miguel gritó de vuelta. 5 años, Elena. Gabriel era solo un niño. No podía esperar 5 años para tener una madre. El silencio se instaló entre ellos, cargado de dolor y arrepentimiento. Elena miró alrededor del apartamento de nuevo, viéndolo con nuevos ojos. No era solo un santuario para Gabriel, era un santuario para la culpa de Miguel. ¿Él lo sabe?, Elena preguntó en voz baja. ¿Él sabe que mejoré? Él sabe que lo buscaste, Miguel admitió, pero también sabe que estabas enferma. Tiene miedo, Elena, miedo de que vuelvas a desmoronarte si él regresa. Necesito hablar con él. Él no quiere. Necesito hablar con él.
Elena gritó, «Él es mi hijo, tú no puedes impedirme». Miguel la miró por un largo momento, luego suspiró. «Trabaja en el puerto, repara barcos. Él se parece mucho a ti». Elena no esperó a oír más. Salió corriendo del apartamento, dejando a Miguel solo con sus cartas y sus fotografías y su culpa. El puerto de Santiago estaba envuelto en niebla cuando Elena llegó. El olor a sal y pescado mezclado con diésel llenó sus fosas nasales. Caminó entre los barcos atracados, buscando cualquier señal de Gabriel. Sus zapatillas hacían un ruido húmedo contra las tablas del muelle. Lo encontró en un pequeño barco de pesca, soldando algo en el motor. Estaba de espaldas, pero Elena lo reconoció inmediatamente, por la forma en que sus hombros se encorvaban cuando se concentraba, exactamente como hacía cuando era niño, dibujando en la mesa de la cocina. «Gabriel», ella camó suavemente. Él dejó de soldar y lentamente se giró. Elena casi no podía respirar. Miguel tenía razón, se parecía mucho a ella. Los mismos ojos marrones, la misma línea de la mandíbula, pero él era alto y fuerte, con manos callosas por el trabajo. Por un momento solo se miraron. Elena podía ver la lucha ocurriendo en su rostro. Reconocimiento, dolor, rabia, nostalgia, todo mezclándose en una expresión que le rompió el corazón. «No deberías estar aquí», dijo Gabriel, su voz más grave de lo que recordaba. «Te busqué todos los días», dijo Elena, tiras llorando por su rostro. «Todos los días durante 12 años». «Lo sé», respondió Gabriel con calma. «Papá me lo contó». «Entonces, ¿por qué?» «Porque no quiero que me busques más», él interrumpió. «He construido una vida aquí. Tengo amigos, tengo trabajo, tengo una novia. No te necesito». Las palabras fueron como puñaladas en el pecho de Elena. Ella había imaginado este momento miles de veces, pero nunca así. Nunca con Gabriel rechazándola. «Tú eras mi mundo», susurró. «Cuando desapareciste, yo morí. Morí y pasé 12 años intentando resucitar. Estabas muerta mucho antes de que yo me fuera», dijo él, y había veneno en su voz. «Lo recuerdo, mamá. Recuerdo que estabas en la cama por días, sin hablarme. Recuerdo que estabas llorando en el baño. Recuerdo encontrarte ese día, con los medicamentos esparcidos por el suelo». Elena cerró los ojos, el recuerdo regresando con toda su fuerza. Gabriel tenía solo 7 años cuando ella intentó tragarse una botella entera de antidepresivos. Él había sido quien la encontró, quien llamó al 911 con su voz infantil temblorosa. «Estaba enferma», dijo Elena. «No sabía cómo pedir ayuda». «No necesitabas pedirla», respondió Gabriel, su voz quebrándose un poco. «Solo necesitabas amarme más de lo que amabas tu dolor». El silencio entre ellos solo fue interrumpido por el sonido de las olas golpeando contra el muelle. Elena sintió como si se estuviera ahogando, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. «Siempre te amé», dijo finalmente, «incluso cuando estaba enferma, incluso cuando no podía demostrarlo. Siempre te amé». «No lo suficiente», respondió. «Hablé», respondió Elena, subiendo los escalones para unirse a él bajo la pequeña protección del porche. «¿Cómo está?» «Herido», dijo Elena honestamente, «pero vivo, sano, tiene una vida». Miguel asintió. «Es un buen chico, hombre, es un buen hombre». «Lo criaste bien», admitió Elena, aunque las palabras le costaban decirlas. «A pesar de todo, lo criaste bien». Se sentaron en silencio por un momento, escuchando la lluvia caer sobre el techo. Elena pensó en todas las cosas que quería decirle a Miguel. Cuánto lo odiaba, cuánto lo comprendía, cuánto había destruido su vida, cuánto había salvado la vida de Gabriel. «¿Por qué pusiste la caja fuerte en la chimenea?», preguntó Elena finalmente. Miguel sonrió tristemente. «Porque sabía que eventualmente harías una fogata. Siempre hacías fogatas cuando estabas triste».
Y sabía que cuando estuvieras lista, realmente lista, oirías el ruido. ¿Lista para qué? Para enfrentar la verdad, dijo Miguel. Para aceptar que quizás tú no seas la única víctima en esta historia. Elena sintió la rabia encenderse en su pecho, pero luego se extinguió. Él tenía razón. Ella había sido víctima de su propia enfermedad mental, pero Gabriel había sido víctima de su incapacidad para lidiar con ella. Miguel había sido víctima de una situación imposible, donde cualquier elección que hiciera lastimaría a alguien. ¿Él volverá?, preguntó Miguel. No lo sé, respondió Elena, pero voy a estar aquí si él decide intentarlo. ¿Estás segura de que puedes lidiar con eso? Si él vuelve y luego cambia de opinión, si decide que no puede perdonarte. Elena miró la casa donde había pasado 12 años viviendo como un fantasma. Luego miró al hombre que había destruido y salvado a su familia al mismo tiempo. No lo sé, dijo honestamente, pero tengo que intentarlo. Se lo debo a él, me lo debo a mí misma. Miguel asintió. ¿Quieres que me vaya? ¿Que me vaya de la ciudad? ¿Que los deje a ustedes dos en paz? Elena consideró la pregunta. Parte de ella quería que se fuera, que desapareciera para siempre como una especie de justicia poética. Pero parte de ella, la parte que había aprendido que la vida rara vez ofrece justicia poética, sabía que Gabriel podría necesitar a su padre también. Quédate, dijo, al menos hasta que sepamos si él va a intentarlo. Miguel pareció sorprendido. ¿Estás segura? No, admitió Elena, pero estoy segura de que Gabriel merece tener a ambos padres disponibles cuando esté listo. La lluvia comenzó a disminuir, y Elena pudo ver las primeras estrellas apareciendo entre las nubes. Ella pensó en Gabriel, trabajando en su barco, construyendo una vida que no la incluía. Pensó en todos los cumpleaños que había perdido, todas las graduaciones, todas las primeras citas, y primeros trabajos y primeros amores. Pero también pensó en el vale en su voz cuando ella dijo que había mejorado. Pensó en la manera en que él había dejado de trabajar para preguntar. Pensó en el hecho de que él no se había ido simplemente cuando la vio. Elena sabía que quizás Gabriel nunca la perdonara completamente. Quizás él nunca pudiera olvidar al niño de 7 años que encontró a su madre intentando morir. Quizás él nunca pudiera confiar en ella de nuevo. Pero quizás era más esperanza de la que Elena había tenido en 12 años. Ella se levantó y le tendió la mano a Miguel. Entremos, dijo. Vamos a hacer café y a descubrir lo que hemos roto. Miguel miró a su mano un momento, luego la tomó. Puede que no podamos arreglarlo, dijo. Puede ser, Elena asintió, pero podemos intentarlo. Entraron a la casa juntos, dejando la puerta abierta por si Gabriel decidía que estaba listo para intentarlo también. Elena sabía que él podría no aparecer nunca. Sabía que podría pasar el resto de su vida esperando un perdón que nunca llegaría. Pero también sabía que había sobrevivido a 12 años sin saber si Gabriel estaba vivo o muerto. Podía sobrevivir a una vida entera sabiendo que estaba vivo, pero lejos. Era un dolor diferente, más agudo, pero también más limpio. Y por primera vez en 12 años, Elena no tuvo pesadillas esa noche. Soñó con Gabriel niño, corriendo por los pasillos de la casa, riendo. Cuando despertó, el sol brillaba y pudo oír a Miguel preparando café en la cocina. Bajó las escaleras lentamente, saboreando cada escalón. Al llegar a la cocina, encontró a Miguel parado frente a la ventana mirando al jardín. «Hay alguien ahí fuera», dijo tranquilamente. Elena se unió a él en la ventana. Gabriel estaba parado en el jardín, las manos en los bolsillos, mirando la casa. Parecía indeciso, como si estuviera decidiendo si debía llamar a la puerta o simplemente irse. «¿Lo dejas entrar?», preguntó Miguel. Elena miró al hijo que había perdido y encontrado y perdido de nuevo. Miró al hombre en que se había convertido sin ella. Miró la decisión con la que claramente estaba luchando. «Dejaré la puerta abierta», dijo, «y esperaré a ver qué decide él». Y así, Elena abrió la puerta principal y se sentó en el porche, con una taza de café en las manos y 12 años de esperanza en su corazón. Gabriel la vio y dudó, luego dio un paso, luego otro. Elena no sabía si llegaría hasta el porche, no sabía si podrían conversar sin hacerse más daño, no sabía si algún día podrían volver a ser una familia, pero sabía que estaba lista para descubrirlo. Y quizás, solo quizás, eso fuera suficiente para empezar. Gabriel se detuvo a media camino,
sus ojos encontrándose con los de Elena. Por un momento que pareció durar una eternidad, simplemente se miraron, madre e hijo, separados por 12 años de dolor y una distancia que parecía imposible de cruzar. Gabriel la miró por un largo rato, luego se sentó en el escalón inferior del porche, manteniendo la distancia pero sin irse. Vale, dijo finalmente, vamos a intentarlo. Y así, bajo el sol de la mañana en Santiago, una madre y su hijo comenzaron el largo viaje de regreso el uno al otro. No sería fácil, no sería rápido. Habría más lágrimas, más rabia, más noches en que ambos se preguntarían si valdría la pena. Pero habían dado el primer paso. Y a veces, el primer paso es todo lo que necesitas para empezar a encontrar el camino de regreso a casa. Gabriel se detuvo a media camino, sus ojos encontrándose con los de Elena. Por un momento que pareció durar una eternidad, simplemente se miraron, madre e hijo, separados por 12 años de dolor y una distancia que parecía imposible de cruzar. Gabriel la miró por un largo rato. Luego se sentó en el escalón inferior del porche, manteniendo la distancia pero sin irse. Vale, dijo finalmente, vamos a intentarlo. Y así, bajo el sol de la mañana en Santiago, una madre y su hijo comenzaron el largo viaje de regreso el uno al otro. No sería fácil, no sería rápido. Habría más de lágrimas, más rabia, más noches en que ambos se preguntarían si valdría la pena. Pero habían dado el primer paso. Y a veces, el primer paso es todo lo que necesitas para empezar a encontrar el camino de regreso a casa.